En este video buscamos desmentir mediante un juego el mito sobre que las personas con el hemisferio derecho dominante, es decir, las personas zurdas, son mucho más creativas. Esto en base a investigaciones académicas de las cuales se podrán encontrar las referencias en la descripción y al final del video, para que tú mismo puedas evaluar la veracidad de nuestro contenido. If you're ready, go for it. El hemisferio izquierdo se asocia más con el conocimiento abstracto, el lenguaje, el cálculo matemático y también con la memorización. En cambio, el hemisferio derecho, el cual predomina en las personas zurdas, se asocia con las actividades que se relacionan con el sentimiento, la intuición, la creatividad. Entonces, en este sitio se sueña, se imagina, hay más fantasías, por lo que se dice que las personas zurdas, las cuales este hemisferio es predominante, son más creativas que las personas diestras. Al igual, hay un libro que se publicó en 1979 que ha sido un clásico para las personas en las escuelas de dibujo, que se llama Drawing on the Right Side of the Brain, que es de la doctora Betty Edwards. Y en español solo se tituló Aprender a dibujar, pero en su segunda edición se dice que el título era Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Entonces, hay muchas creencias que dicen que literalmente el lado derecho es el que tiene la creatividad y hay que aprender con eso, y sobre todo en ese libro y en muchos otros. Bueno, pues en mi opinión, algo muy importante que se pudo ver es que en una investigación se descubrió que las personas más importantes del mundo artístico pues son zurdos, como Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, David Bowie y entre más. También históricamente se ha descalificado a las personas zurdas como lentas o torpes. De hecho, en la Edad Media eran percibidos como herejes y hasta final del siglo XX los padres buscaban corregir esta tendencia en sus hijos. Pero pues surgió algo que unos investigadores hicieron para cambiar este fenómeno y poder explicarlo mejor. También se puede notar que, de acuerdo con las últimas investigaciones, el hemisferio izquierdo contiene el modo de pensamiento lógico y lineal. Los procesos analíticos del pensamiento,
También genera lenguaje, maneja las transformaciones verbales, incluye la lectura y escritura, al igual que también poseen una mayor facilidad las personas zurdas para adaptarse y coordinar, debido a que pues la mayoría de los objetos está creada para pues gente diestra. Un ejemplo podría ser los cambios de auto o las computadoras que el mouse está del lado derecho y así. O sea, básicamente las personas zurdas sí son más creativas e inteligentes. Teniendo en cuenta que la creatividad, al igual que cualquier otro proceso cognitivo, es resultado de la asociación neuronal del cerebro y que el cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, se puede abordar el tema con una base científica. Se pueden encontrar múltiples estudios que asocian positivamente que la creatividad reside en el hemisferio cerebral derecho, como bien es un estudio realizado por Rominger, Papusek, Fink y Weiss en el 2013, con el cual consiguieron identificar mayor creatividad verbal relacionada con la motricidad de la mano izquierda, es decir, un hemisferio cerebral derecho dominante. El estudio se realizó por medio de la prueba de torres del pensamiento creativo, y este logró identificar mayor actividad de ciertas partes del hemisferio derecho, sugiriendo su correlación con la creatividad. Por otra parte, Lindell, en el 2010, expuso que la literatura a lo largo del tiempo ha sugerido que el hemisferio izquierdo se ha especializado en aspectos más analíticos y quizás por esto se le ha otorgado al hemisferio derecho la autonomía de la creatividad casi en su totalidad. Sin embargo, esto es equivocado, ya que si bien la activación y actividad del hemisferio derecho se relaciona con el pensamiento creativo, esto ha provocado que una gran cantidad de libros de divulgación apoyaran la premisa. Sin embargo, se afirma que la creatividad no es una función lateralizada, es decir, que un hemisferio se encarga únicamente de ello, sino que se deriva de la interacción e integración de la información entre ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Viéndolo desde esta perspectiva, los individuos con una mayor comunicación entre ambos hemisferios cerebrales van a presentar una mayor capacidad creativa. Esto se ve respaldado con la infancia. La imaginación creativa se ve evidenciada con mayor frecuencia en la primera infancia, debido a que no se ha lateralizado el cerebro de los niños. Sin embargo, el esquema creativo va disminuyendo conforme la adolescencia va llegando, debido a que la lateralización se va definiendo. Se plantea que los niños menores a 9 años aproximadamente manejan mejor la interconectividad cerebral de ambos hemisferios, derecho e izquierdo, lo que significa que puede que el bajo índice de lateralidad favorezca el procesamiento holístico de la información que es entrante al cerebro. Una tarea de múltiples componentes demanda diferentes recursos de ambos hemisferios cerebrales, y entre mayor sea la conectividad entre ambos hemisferios, más fácil se podrá realizar o solucionar la tarea.
Estadísticamente, un 10% de la población mundial es zurda, es decir, de hemisferio cerebral derecho dominante, por lo que es una población muy reducida para realizar estudios. Entonces, al obtener resultados, en su mayoría favorecen el creer que las personas zurdas son más creativas que las diestras. En una entrevista con la cadena BBC, la profesora Sophie Scott del Instituto de Ciencia Cognitiva de la Universidad de Londres declaró que hay grandes diferencias entre el lado izquierdo y el derecho del cerebro, pero la gente realmente no se refiere a esto cuando menciona estos términos en público. Y esto es algo muy frustrante, reducirlo a la lógica del cerebro izquierdo y la creatividad del derecho. No es un enfoque que comprende lo que hemos visto sobre cómo opera el cerebro. Es lo mencionado por la profesora Sophie Scott. Y si bien hay algunas asimetrías funcionales, los dos hemisferios del cerebro no funcionan de manera aislada, sino que actúan conjuntamente en cada tarea cognitiva. Para concluir, tras observar toda la información recopilada, consideramos que es necesario llegar a un punto reflexivo sobre el tema y plantearse la posibilidad de estudiar con mayor profundidad los procesos cerebrales para comprender el hecho del por qué el cerebro tiende a lateralizar a diestros y zurdos y cuáles son las evidencias y estudios que se han arrojado de la investigación respecto al procesamiento cognitivo de los zurdos y diestros. Si bien es cierto que cada hemisferio cerebral se encuentra especializado para realizar tareas con mayor precisión y eficacia, es preciso aclarar que el cerebro trabaja en conjunto y cooperativamente, por lo que es necesario que se le dé continuidad a los estudios para poder tener una respuesta concreta con respecto al tema.